Nación. Lo decía Dani y lo decía Zahira. Iba a salir el sol en San Andrés. Salió el sol en San Andrés. El monito jaramillo. Pero ahí ya vimos las Voz de imágenes profeta. en la señal multidestino. Manuela, Johan, con invitado a esta hora en nuestra querida San Andrés. Adelante. (7:43), efectivamente salió el sol. Mire, durante este poco más de una hora que tuvimos entre nuestro primer cambio y algo de lluvia muy ligera, eso sí, la brisa sigue golpeando tremendamente, pero a esta hora, Manu, pues ya tenemos sol y tenemos un muy buen invitado para hablar del tema que nos trae a San Andrés por estos días. ¿De quién se trata? Johan, tenemos a un invitado muy especial. Les estoy hablando de Ken Francis James. Él fue el primer gobernador de San Andrés y Providencia. Es la voz de los raizales ante la Haya y fue quien intervino por primera vez en la CIJ. Estamos hablando entonces de un invitado con toda la autoridad para hablar de este litigio marítimo con Nicaragua y de lo que concentra la atención, por supuesto, de San Andrés, pero de todo el país respecto al fallo y la lectura del fallo que se va a conocer mañana allí en Países Bajos, en La Haya. Pues señor Ken, un gusto saludarlo, tenerlo con nosotros, muchas gracias. Y bueno, de entrada decía yo, es voz autorizada, así que le pregunto, muchos años ustedes siguiendo este litigio desde la primera demanda por allá a inicios de los 2000, ¿no? Buenos días. Así hemos estado muy interesados, es nuestro territorio, nuestro maritorio, nuestro hábitat y el archipiélago, su comunidad y también los habitantes ancestrales han venido sintiendo los efectos de una indeterminación de sus condiciones y por lo tanto venimos siendo afectados por todo lo que se está discutiendo en este largo, lento y costoso proceso. Así que ojalá pudiéramos llegar a un final lo más pronto posible. Ken, yo quisiera preguntarle y también para que la gente que nos está viendo en este momento pueda entender un poco el alcance de esta decisión. En palabras, por decirlo de alguna manera, sencillas, ¿qué está en juego? Bueno, en este momento Nicaragua aspira a tener mayores derechos en el suelo y subsuelo marino allende de las 200 millas de su zona económica exclusiva. Entonces, eso puede perjudicar espacios que son asignados a este archipiélago y a nuestras islas que corresponden a nuestra zona económica exclusiva y que no quisiéramos que ese tipo de decisión pudiera ocurrir. Ahora, señor Ken, entendiéndolo de esa manera y gracias por el esfuerzo que se hace que un tema tan técnico se pueda entender de manera relativamente fácil. Y en esa misma línea le pregunto, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que vamos a conocer mañana en esa lectura de fallo allí en Países Bajos? La Corte Internacional de Justicia convocó a los dos países en diciembre a unas audiencias en donde se les sometió un punto de procedimiento. La pregunta es si existen normas que puedan ser aplicables a Colombia y a Nicaragua, teniendo en cuenta de que Nicaragua es un suscriptor de la Convención del Mar y Colombia no lo ha firmado. Si existe entonces en derecho consuetudinario normas aplicables para este proceso. Mañana la Corte va a resolver sobre este primer paso que ellos promovieron. La Corte dirá si continúa el proceso porque las condiciones del derecho puedan ser aplicables a Colombia y a Nicaragua o en el caso de que nosotros nos sentiríamos complacidos si la Corte dijera que no puede continuar porque no encuentra factores que constituyan esas
derechos de la plataforma continental que Nicaragua pretende en el derecho consuetudinario. Esperemos entonces, ojalá se dé esta decisión, pero también hay que considerar que la Corte mañana puede decir perfectamente que se continúa el proceso escuchando los argumentos que se expresaron en las demandas escritas en unas audiencias solares próximas y tomaría una decisión posterior a las siguientes audiencias para escuchar las pretensiones de Nicaragua y la contramemoria de Colombia. A ver, señor Ken, para ver si lo entendimos bien, esto es casi que un examen básico de temas jurídicos. Y para usar un término jurídico, no es que mañana vayamos a conocer un fallo en sentido de cosa juzgada, sino que o lo deja hasta ahí el análisis ¿cómo podríamos decirlo? La administración del proceso por parte de La Haya, porque no se puede seguir buscando obligatoriedad desde Colombia. O pasa eso, o dice La Haya, vamos a seguir estudiando. Sí, en diciembre pasado en la audiencia, Colombia argumentó que no existe normatividad aplicable que le permita a la Corte seguir conociendo el caso. Es un procedimiento, entonces, es una decisión de procedimiento donde la Corte debe decir soy competente o no. En el caso de que se es competente, continuamos estudiando las peticiones que se hicieron en la demanda y los argumentos en contra que ha hecho Colombia. Lo ideal sería que dijeran no podemos continuar con este caso porque no hay norma aplicable a Colombia. Okay. Ken, una pregunta también muy importante y es, nos vamos a encontrar mañana con diversos escenarios, pero ¿cuál es ese escenario ideal para los raizales? Los raizales somos los que hemos sufrido todas las consecuencias de este largo, lento y costoso proceso en donde nuestra área del seafloor, que hace más de 20 años la UNESCO lo constituyó en reserva de biosfera, ha sido maltratado, desordenado, sin dirección y administración, porque ya no tenemos la jurisdicción sobre esa área. El ideal para nosotros mañana sería que la Corte dijera que no van a continuar atendiendo este proceso y que nuestro país y Nicaragua y otros países fronterizos nos adelantamos a abrir otra etapa que es la de los diálogos para administrar un área que es hábitat del pueblo raizal del archipiélago, donde tenemos derechos ancestrales de pesca, de permanencia, de uso, y que podamos entonces ante cambio climático y otras amenazas entrar a darle una configuración transfronteriza a un territorio que le pertenece a la humanidad, donde está la tercera barrera de corales más grande del mundo y que está amenazado por las prácticas inconvenientes que se desarrollan los que explotan los recursos de las especies que están en esta área. Señor Ken, digamos, y esto es un tema también para tener en cuenta, esta es la tercera demanda que Nicaragua presenta ante Colombia por distintas pretensiones, digamos, pero cuando todo este proceso empezó en el 2012, y usted me corrige si no es así, una de las principales preocupaciones que empezó a surgir es los derechos de los pescadores raizales, los derechos de los pescadores para poder hacer sus faenas en aguas continentales o en aguas que le pertenecen al país. ¿Eso sigue viéndose en riesgo bajo el estudio que está haciendo La Haya, esta demanda que se podría conocer mañana en términos del fallo? A partir del fallo del 2012, perdimos la dirección y la administración de las áreas marinas y del espacio considerado reserva de la biosfera seafloor. Entonces es una falta de orden y de protección en donde los pescadores nuestros, digamos la población de nosotros tiene 400 años, los países apenas tienen 200. O sea, estamos mucho antes de que existiera Nicaragua, que existiera Colombia, de que existieran estos países en América. Así que ojalá pudiéramos encontrar una terminación y aún si no hay una terminación,
Ojalá mañana con nuestro presidente a bordo se pudiera decidir abrir diálogos para proteger este ambiente, para proteger este medio marino, para proteger la gente de este archipiélago, los ancestrales, porque podemos desarrollar acuerdos para la convivencia sin necesidad de esperar los fallos en La Haya. Hablemos un poco sobre el tema de la defensa. Usted nos contaba que son 6 personas, 6 raizales que están presentando esta defensa. ¿Qué ha significado para ustedes esta lucha a lo largo de los años? Este equipo que el presidente Santos bautizó con el nombre de Raizal Team, su primera pretensión fue el diálogo para restablecer una actividad integrada de los países en la región para proteger el medio ambiente y a proteger a los entes originarios de la zona, los creol, que estamos en todos los ambientes de protección que se necesita en esta área de lo que se conoce como el Grand Seafloor y que ahora pretendemos con otro nombre desarrollarlo. Así que este equipo nuestro ha venido trabajando desde cuando se inició en el 2001 la demanda de Nicaragua y en el cual durante todo el periodo de ese primer proceso fuimos ignorados, no fuimos tenidos en cuenta, pero seguimos aún hoy en el derecho que tenemos de hablar por nosotros mismos. Ya el raizal del archipiélago de San Andrés ha sido reconocido y admitido ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ya hemos hablado, ya estamos presentes. Ahora necesitamos que se desarrolle, como lo dijo la Corte, un diálogo vinculante que ponga a coordinar nuestra convivencia en un territorio transfronterizo y que lo debemos desarrollar básicamente entre 6 países como son Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica y Colombia. A eso aspiramos, a que ese diálogo se formalice, a que nosotros podamos, los pueblos, hacer propuestas que vengan de la base en nuestro propio interés para poder preservar un espacio para la humanidad y para nuestra subsistencia. Señor James, le pregunto, y por supuesto esto lo pregunto en su condición de raizal, habitante de San Andrés, exgobernador además del archipiélago, ¿cuál es la percepción general de los habitantes de San Andrés? ¿Qué tanto se han interesado en conocer del proceso? ¿Qué tanto les preocupa el resultado del proceso? ¿Qué tanto se vive en el día a día la expectativa, por ejemplo, por lo que va a suceder mañana con la lectura de este fallo? Digamos que habrían 2 esferas. La esfera del habitante tradicional, ancestral del archipiélago y otra esfera de quienes dominan la economía y los negocios en la isla. Eso no lo hemos podido intercalar. Entonces, nosotros estamos sufriendo el deterioro permanente de nuestro territorio y de nuestra capacidad de generar un derecho sobre el manejo y la preservación del medio ambiente y de nuestra cultura. Y quienes están explotando económicamente el archipiélago están deseosos permanentemente de que el negocio de turismo continúe adelante, muchas veces sin tomar cautela sobre los daños que se producen a la gente y al medio ambiente. Muchísimas gracias. Una última, Manu, que me acaba de surgir, y creo que esto es más casi que a manera aclaratoria. Hay preguntas de esas, señor James, que uno dice, pareciera que no fuera necesario hacerlas porque su respuesta es obvia, pero nunca una pregunta va a tener respuesta obvia. Muchas veces, desde que empezó este litigio, desde que se conoció ese primer fallo por allá en el 2012, casi que a manera de broma, se dice que si acaso Colombia va a perder a San Andrés, que si es que Nicaragua está pidiendo tener dominio sobre San Andrés y sus aguas. Eso no es lo que se está diciendo, usted ya nos lo está explicando, pero qué bueno que alguien conocedor del tema, estudioso del tema, lo diga. A ver, Nicaragua pidió todo para quedarse con lo que quería, los derechos sobre las aguas.
Lo otro nos distrajo y nosotros no debimos nunca permitir que este proceso llegara a la Corte de la Haya. Hemos debido renegociar como lo pidió Alfonso López Michelsen desde el año 1969. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahora sí, no lo queremos dejar ir, pero tenemos muchos más invitados. Vamos a volver a Bogotá. En segundos vamos a regresar. Gracias por habernos acompañado aquí en el Informativo Colombia y Radio. Y hay muchas historias con usted. No, señora, a usted muchas gracias. Dos conclusiones, creo que, y ustedes allá también tendrán las suyas. Primero, el llamado es incluso por encima de los fallos a dialogar en beneficio de las comunidades, no solo de San Andrés, sino de las mismas comunidades de Nicaragua. Y lo otro, lo ideal sería que la Haya decidiera que efectivamente no tiene competencias para seguir adelante con el proceso. Volvemos en un instante, ¿no? Volvemos, seguimos escuchando a los líderes raizales. El gobierno nacional está aquí presente para escucharlos y para estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua. Compañeros, ustedes más en estudio, pero volvemos en segundos. Saludamos al analista Ricardo Abello Galvis, docente de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, quien nos acompaña de nuevo en Colombia y Radio. Profesor, muy buenos días, bienvenido a Colombia y Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor Abello. Vamos a hablar acerca de los escenarios de lo que será el fallo en próximas horas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Países Bajos, sobre esa demanda interpuesta por Nicaragua hace años, una nueva demanda de Nicaragua sobre el tema de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero esta vez su pretensión de plataforma continental, de que se le reconozca plataforma continental a Nicaragua en este diferendo que lleva pues muchos años. Su análisis de lo que puede pasar en este litigio, digámoslo así, pero lo quiero invitar a usted y a los televidentes, profesor Galvis, unos segunditos, porque siempre nos gusta dar el contexto, hablar de la historia, de dónde viene el tema, para dónde es que va, y luego sí contar con su análisis. Como por qué o qué está la problemática entre Colombia y Nicaragua, explicada de una manera sencilla a través del siguiente informe. La disputa por el territorio marítimo entre Colombia y Nicaragua no es reciente. Esta historia data desde el siglo XIX, cuando Nicaragua ocupó las Islas Mangles que Colombia consideraba como suyas, hasta que Colombia hizo efectiva y legal la soberanía sobre este territorio y el archipiélago de San Andrés. Dice la historia que la mayoría de los mandatarios colombianos desde el año 1969 y sus cancilleres conocían que el Meridiano 82 no era una frontera marítima. Sin embargo, este fue el punto de partida para las primeras negociaciones, pero no dieron resultado. En el año 2001, Nicaragua demanda a Colombia ante la Corte de la Haya. Las razones: Colombia no quiso negociar la soberanía del archipiélago de San Andrés y Los Cayos, y la posición colombiana desde 1969 de que la frontera marítima entre los dos países se había establecido en 1930 por el Meridiano 82. ¿Pero por qué no se solucionó en aquel entonces? Colombia aseguraba ser el adalid de la solución pacífica de las controversias. Sin embargo, la demanda llegó y Colombia manifestó ante la Corte de la Haya que el problema se había resuelto en 1930 con la entrada en vigor del Tratado Esguerra-Bárcenas y que esa condición impedía al tribunal asumir la competencia por el Pacto de Bogotá. El asunto quedó resuelto con el fallo de 2007 que fue favorable para Colombia. Pasó el tiempo y llegó el fallo de noviembre de 2012, catalogado como el de los asuntos pendientes, en donde la Corte de la Haya reconoció la soberanía colombiana sobre todos los cayos y asignó al archipiélago una considerable extensión de espacios marítimos. Un tiempo después, Nicaragua nuevamente demandó a Colombia, reclamando la misma línea que la Corte le había negado en el fallo de 2012. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua interpuso una demanda en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, que corresponde a la cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense. Este jueves 13 de julio se conocerá la lectura del fallo sobre este litigio. Profesor Abello Galvis, Ricardo Abello Galvis, docente de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Escenarios del fallo que se va a conocer mañana hacia las 8 de Colombia. Luego este contexto.
Sí, muy interesante el contexto que muestran, y creo que es absolutamente pertinente para los oyentes y quienes nos están viendo. Para el día de mañana, pues es un día muy curioso, porque tenemos que tener en cuenta la orden que dio la Corte el pasado 4 de octubre del año 2022. Y si revisamos lo que dice esa orden, es que divide la parte final de la decisión relativa a la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas a las que eventualmente podría tener derecho Nicaragua, y divide el procedimiento en dos, diciendo claramente, y leo lo que dice la Corte, dice, considerando que en las circunstancias del presente caso, antes de proceder a todo examen de cuestiones científicas y técnicas relativas a la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas marinas, contadas desde las líneas de base, hemos decidido que se deben resolver dos preguntas. Y las dos preguntas hacen relación a si existe una norma consuetudinaria o no que le sea aplicable a Colombia. Esto teniendo en cuenta que nosotros, Colombia, no es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, la fuente, la norma que puede llegar a aplicar la Corte Internacional de Justicia en este caso, tiene que ser una costumbre internacional. Entonces, la Corte pregunta si existe esa opción en los casos en que esa plataforma continental extendida de un estado, es decir, en este caso la nicaragüense, puede meterse dentro de las 200 millas de plataforma continental a las que tiene derecho Colombia, que esa sí ya es una norma consuetudinaria consolidada, no más no la plataforma continental extendida. Es decir, estamos hablando de una norma claramente establecida de 200 millas, pero una norma no que esté claramente establecida más allá de esas 250 millas, y lo que dice el artículo 76 de la CONVEMAR es que si los estados tienen una plataforma continental tan grande que vaya más allá de las 200 millas, podrá alargarse hasta 100 millas más, hasta 150 millas más. Es decir, que los estados podrían eventualmente tener derecho a 350 millas náuticas. Aquí tenemos un problema, y es que el Mar Caribe es un mar cerrado o semicerrado. Y en este orden de ideas, pues es mucho más complejo que se adjudique una plataforma continental extendida, precisamente porque se estaría adentrando en derechos de terceros estados, o en este caso en concreto de Colombia, que no sería un tercer estado, sino un estado parte del proceso. Entonces, el día de mañana lo que la Corte va a determinar es si existe o no existe esa norma consuetudinaria. En lo personal, creo que Colombia hizo un gran trabajo en las audiencias orales para demostrar que no hay una norma consuetudinaria en este sentido, que en los casos, por ejemplo, como puede ser Chile, como puede ser Argentina, descontando la zona del diferendo que tiene con el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, pues no hay otros estados que estén al frente y no habría problema en que tuvieran una plataforma continental de 350 millas náuticas. Pero si vemos el Caribe, en el Caribe son varios estados los que están en esta parte baja del Caribe, porque ahí está Jamaica, está Haití, está Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, y todos podrían tener eventualmente derechos. Entonces la situación es mucho más compleja, y a pesar de ser un mecanismo absolutamente excepcional, inédito en la Corte, pues se dividió esa parte del proceso. Entonces lo que va a suceder mañana es que va a responder la Corte si hay o no hay esa norma consuetudinaria que podría serle aplicada a Colombia. Y de aquí pues vienen varios escenarios Profesor, que son viables. Sí.
¿Cómo se ve Colombia ante los dos panoramas? Que el fallo sea positivo para Colombia o que el fallo sea negativo para nuestro país. ¿Cómo se estaría viendo este escenario en Colombia? Yo creería que mañana, en el peor de los escenarios, no podríamos hablar de un escenario negativo para Colombia, en la medida en que lo que va a suceder mañana es que la Corte va a determinar cuál es el alcance de esas dos preguntas que le formuló a las partes. Y como les decía, aquí puede haber varias opciones. Una, que le dé la razón plena a Colombia. Dos, que diga, necesito analizar la parte científica y técnica para poder tomar una decisión de fondo sobre la delimitación de esta plataforma continental extendida. Y tres, que diga que sí existe una norma consuetudinaria en ese sentido, e insisto, en ese sentido es que esa plataforma continental extendida más allá de las 200 millas de Nicaragua pueda estar dentro de las 200 millas de plataforma continental de Colombia. Entonces, aquí surgen también dos situaciones. Y una es, ¿hasta dónde llegan las 200 millas contadas desde Nicaragua y hasta dónde llegan las 200 millas contadas desde el territorio continental colombiano? Es decir, desde Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. ¿Alcanzan a unirse esa suma de 400 millas? ¿Qué pasa si hay un espacio donde no haya 200 millas? Y para esto, entonces, viene otra hipótesis, que es lo que tendría que analizar también la Corte cuando dice que dejará para más adelante todo lo que tiene que ver con las cuestiones científicas y técnicas, y es cuáles son los derechos que pueden generar Serrana, cuáles son los derechos que puede generar la isla de Roncador, hasta dónde llegan también las 200 millas contadas desde las islas principales, es decir, desde San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Entonces, yo creo que mañana lo único que va a suceder es que vamos a saber qué viene más adelante en el proceso. Sería muy excepcional que dijera, y con esto ya termino, que dijera que Colombia tiene la razón y que como no hay que medir nada, lo dejemos así y que mañana termine el proceso. Creo que esa también puede ser una opción, pero sería la opción más remota a mi modo de ver. Teniendo en cuenta esa explicación que usted nos da, Colombia tendría la obligación, dado el caso, pues usted manifiesta que en ninguno de los casos sería negativo, pero dado el caso, este fallo sea a favor de Nicaragua, Colombia tendría que cumplir obligatoriamente lo que diga la Corte de la Haya. Es que mañana no habría nada que cumplir, porque lo único que hay es una respuesta a unas preguntas teóricas sobre si existe norma consuetudinaria, si hay costumbre internacional con relación a las dos preguntas que formuló la Corte, relativas a ese artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre Plataforma Continental, específicamente los párrafos 2 a 6 de ese artículo, que son los que hablan precisamente de la plataforma continental extendida. Entonces mañana será más un día de sí o no, si existe la norma o no existe la norma. Lo que sería interesante es, en dado caso que diga que no hay esa costumbre internacional, en consecuencia no vamos a hacer una delimitación y en consecuencia damos por terminado el proceso mañana. Es una opción, pero yo creo que ahí es un porcentaje muy pequeño de que ocurra esa situación. Yo creo que el proceso va a seguir, que tienen que establecer cuáles son los derechos que generan las islas, hasta dónde llegan las 200 millas contadas desde Colombia, hasta dónde llegan las 200 millas contadas desde Nicaragua, para poder establecer exactamente dónde están los límites de los diferentes espacios marítimos tanto de Nicaragua como de Colombia. Profesor Abello, esto quiere indicar que lo que viene ahora es echar metro y prácticamente la Corte tiene que determinar, como lo dice usted, científicamente, quién va a medir las 200 millas de un lado y del otro. Y se aplaza o se sigue en el proceso. Es como la opción más viable. Yo creo que eso es lo que va a pasar el día de mañana, independientemente de si dice que hay costumbre o no hay costumbre.
porque igual tiene que establecer dónde están los límites. Y eso lo dice en la orden que les mencionaba del año pasado. Dice, es que antes de ponernos en un procedimiento tan complejo y tan costoso como ese procedimiento científico y técnico de medir, de saber hasta dónde van las 200 millas náuticas, saber si hay o no un derecho a plataforma continental extendida por parte de Nicaragua, pues eso efectivamente hay que medirlo. Profesor, importante también, por supuesto, todo el tema de la comunidad, ¿no? Y de los raizales y las implicaciones que tienen justamente para la comunidad de San Andrés. Y además también la importancia de que en esta oportunidad el equipo jurídico de Colombia tenga en cuenta y tenga en su equipo a una mujer raizal. Sí, efectivamente, la señora viceministra actúa como coagente en el presente caso. Junto con Eduardo Valencia Ospina, que es el agente, el líder del equipo. Él ha estado en el proceso desde que empezó el 6 de diciembre del año 2001. Lo que pasa es que estaba como abogado, no como agente en el caso. Siempre ha habido una vinculación de raizales. Lo que pasa es que pues, no se había hecho énfasis en que fueran raizales o no, pero digamos siempre ha habido algún nombre de la comunidad raizal que había sido incluido en la parte externa del equipo, nunca en la parte interna. Entonces yo creo que en eso sí es importante que en este momento haya la vinculación como coagente de una persona de la comunidad raizal, como es la señora viceministra, así como de otras personas que trabajan con ella. Profesor Ricardo Abello Galvis, siempre un privilegio conversar con usted en Colombia Radio, docente de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, entregándonos luces acerca de lo que ha ocurrido sobre este fallo que mañana será trascendental y en donde Colombia, en el peor de los escenarios, como usted indica, pues no nos puede ir mal porque la soberanía no está en juego, sino simplemente se va a resolver dos preguntas sobre si existe esa consuetudinidad, si se puede decir, o si hay... Tampoco pude. Consuetudinario. Sí, dejémoslo de esta forma, en ese tema internacional. ¿Y quién va a medir ahora y quién va a pagar el tema que es muy costoso de esa medición de las 200 millas náuticas? Así que es posible que este proceso y las 150 adicionales. Sí, y las 150 adicionales, que es el otro tema ya de los callos. Gracias, profesor. Un gran abrazo y siempre bienvenido a Colombia Radio. Gracias. Colombia Hoy Radio.